Te dijeron que el sistema inmunitario era preciso, que necesitaba reconocer, verificar, confirmar. Y es cierto. Pero hoy vamos a romper esa idea, porque existen terapias capaces de activar a linfocitos T sin reconocimiento clásico, sin reglas, sin permiso. Y cuando eso ocurre, el sistema inmune deja de ser exacto para volverse imparable. En los vídeos anteriores sobre el reconocimiento antigénico por el linfocito T y la sinapsis inmune, hemos visto algo fascinante, que un linfocito T no actúa al azar, que necesita reconocer con precisión, necesita una estructura, una sinapsis inmunológica perfectamente organizada. Pero hoy voy a enseñarte algo más sorprendente. ¿Qué ocurre cuando decidimos saltarnos todas esas reglas? El sistema inmunitario no debería activarse sin control. De hecho, está diseñado para evitarlo. Cada respuesta pasa por filtros, señales, validaciones. Pero en medicina moderna hemos aprendido a hacer algo inesperado, forzar esa activación, sin el lenguaje habitual, sin la arquitectura clásica, solo acercando las piezas correctas y dejando que el sistema haga el resto. Hoy les voy a hablar de dos maneras de forzar al sistema inmune, pero con reglas distintas. En primer lugar, la terapia CAR-T. En segundo lugar, los anticuerpos biespecíficos. El fundamento de la terapia CAR-T es modificar al linfocito T del paciente. Les insertas un receptor artificial. Ese receptor reconoce antígeno sin necesidad del complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene señalización intracelular propia. El resultado, el linfocito T se vuelve autónomo. No depende de la sinapsis inmunológica clásica. Es una célula reprogramada para matar. Ahora hablemos de los anticuerpos biespecíficos o BITES. Aquí no modifica la célula T. Un brazo del anticuerpo se une al tumor, por ejemplo, a un CD19 o un BCMA del tumor. El otro brazo se une al linfocito T, CD3. Como resultado, el anticuerpo actúa como un puente físico. Obliga a un linfocito T normal a contactar con la célula tumoral. ¿Qué ocurre con la sinapsis clásica que hemos aprendido hasta ahora, donde normalmente se necesita un TCR reconociendo un péptido presentado por un complejo mayor de histocompatibilidad, la coestimulación, la organización estructurada en un proceso altamente regulado? Pues aquí, con los biespecíficos, se genera una sinapsis artificial. No hay TCR, no hay reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad ni necesidad de coestimulación clásica. El anticuerpo acerca físicamente el CD3 al tumor y activa al linfocito T directamente. Primero veamos entonces qué tipo de sinapsis generan los biespecíficos. Una sinapsis más pequeña, menos organizada, más rápida y serial, pero suficiente para matar. Y entonces ahora, ¿cómo escapan a las reglas de la sinapsis inmune? Se elimina la restricción del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí debemos recordar que hay tumores que pueden escapar a la destrucción por parte de los linfocitos T porque justamente se esconden, no muestran la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y escapan del linfocito T. ¿Y cuál es la solución entonces que ofrecen los biespecíficos? Permiten un reconocimiento directo de superficie independiente de la presentación antigénica. El resultado es evitar uno de los principales mecanismos de escape tumoral. Por otra parte, produce una activación directa vía CD3. El CD3 normalmente solo se activa tras la activación del receptor del linfocito T, pero aquí
el anticuerpo biespecífico fuerza la señal. Es una activación no natural que bypassea los checkpoints iniciales. Y por consiguiente, no se requiere de una coestimulación clásica. Lo normal es que si no se activa la vía coestimulatoria CD28 hay energía, pero cuando utilizamos los anticuerpos biespecíficos, la señal de CD3 es intensa, y si a eso le sumamos la proximidad física con la célula tumoral que se ha de destruir, esto es suficiente para generar una citotoxicidad. Se forman así microsinapsis. No necesitan una estructura perfecta, necesitan solo contactos breves. Los principales efectos adversos que provocan la terapia CAR-T, así como el uso de los anticuerpos biespecíficos, son los siguientes. El síndrome de liberación de citoquinas es el efecto más común de ambos, que ocurre cuando los linfocitos T se activan masivamente y liberan proteínas inflamatorias, como la interleuquina 6, provocando fiebre muy alta, escalofríos, hipotensión y dificultad para respirar. La neurotoxicidad o ICANS. Aquí tenemos síntomas a nivel del sistema nervioso central, como ser desorientación, dificultad para escribir, problemas para hablar y en casos graves convulsiones. También se deben a citoquinas que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo la inflamación en el sistema nervioso central. Provocan disminución de las defensas. El paciente se queda sin defensas, ya no puede fabricar los anticuerpos naturales. Citopenias y propensión a infecciones. Citopenias como neutropenia, anemia y trombocitopenia con las consiguientes complicaciones e infecciones oportunistas. Hemos aprendido a reprogramar linfocitos y a forzar encuentros que la biología nunca diseñó, pero aún no hemos respondido a lo más importante: ¿por qué estas terapias funcionan? ¿Y por qué a veces fallan? Durante décadas pensamos que el sistema inmunitario necesitaba entender para actuar. Hoy sabemos que no siempre es así. A veces basta con acercar las piezas correctas y forzar la decisión. Pero esto abre una pregunta aún más fascinante. ¿Qué ocurre cuando activamos al sistema inmune sin control total? Romper las reglas tiene un precio, y cuando hablamos del sistema inmunitario ese precio puede ser impredecible. Activación extrema, inflamación descontrolada, respuestas que ya no podemos detener fácilmente. Pero entender esto es la clave para usar estas terapias de forma segura. Y eso, si te interesa, lo veremos en los siguientes vídeos.